Este día, domingo 29 de septiembre del 2024, antes de que el narcopresidente se vaya a la chingada, deseo aprovechar la última ocasión que tengo para dejar en evidencia al narcopresidente como un sujeto abusivo, autoritario, que en su afán de conservar el poder por una obsesión compulsiva, enfermiza, que transmitió a la corcholata como su títere para luego en 2030 transmitirlo a su hijo Andy con un plan perverso, ruin, preconcebido, para acabar de un plumazo con las instituciones que animaron los afanes de los revolucionarios con la cristalización de la promulgación en el Congreso de Querétaro en 1917 para imponer un régimen autocrático que transmite a su corcholata, que es su hechura, su obra maléfica, perversa, maligna, porque entrega el poder para que siga la continuidad de Morena, sin que ésta tenga ninguna capacidad para desempeñar el cargo, sino que al haberse distinguido como la más servil, la más abyecta, la más arrastrada y lambiscona, a grado de haber traicionado a su esposo Carlos Imas, quien fue descubierto con chayotes que iban a entregarse al narcopresidente cuando fue jefe de gobierno, y que con ello demostró la traición en contra de su propio esposo para servir de alcahueta al narcopresidente en sus corruptelas. Se entronizó en el poder para los fines maquiavélicos del narcopresidente. Y el fin, pues, de este comentario es demostrar que el narcopresidente acabó con las instituciones, acabó con la Constitución General de la República y fundamentalmente con la división de poderes establecidas en el artículo 49 de la Constitución Federal, terminando con la independencia y la soberanía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es todavía un contrapeso para la interpretación de las leyes y la resolución de conflictos de intereses, insisto, de manera independiente para garantizar la certeza y el Estado de Derecho, y que el narcopresidente, por un capricho, por una venganza, terminó con las aspiraciones de los revolucionarios que dejaron su vida para crear una constitución que diera estabilidad económica, política y social al pueblo de México, y que con la aplicación del narcopresidente de sus reformas al Poder Judicial de la Federación termina con la independencia y
la seguridad jurídica, certeza de que la norma se cumpla en perjuicio de todo el pueblo de México. Y para estar en contexto de que su famosa reforma al Poder Judicial fue simple capricho, ya que en su último día de informe de labores, el 15 de septiembre, sometió dizque a votación popular en la explanada del Zócalo si estaban de acuerdo con la reforma. El grupo de acarreados que no tienen ninguna convicción, ninguna ética, ninguna preparación, porque es un atajo, una turba de ignorantes que manipula el narcopresidente y que fue la base fundamental del sostén de su gobierno y del triunfo de su corcholata, con el ingrediente de la intervención de la delincuencia organizada y del narcotráfico en una elección de Estado. Y para demostrarlo, los caprichos de este narcopresidente, me permito exhibir sus declaraciones sometiendo a votación popular la reforma al Poder Judicial así. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten. Bueno, como doy cuenta, ninguno de los presentes de la turba de paleros, de acarreados, estuvo de acuerdo en que se hiciera la reforma al Poder Judicial para que los ministros, magistrados y jueces fueran nombrados por el voto popular. Sin embargo, la reforma se hizo porque el Congreso, a modo, resolvió aprobar esa reforma, que es ante todo un atentado contra la Constitución General de la República, especialmente en contra del artículo 49 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 40 de la misma, que señala que es voluntad del pueblo de México constituirse en una república democrática, representativa, laica y popular. Y para adentrarnos un poco en cuál es el origen de la separación de poderes, me permito hacer una breve síntesis de que la separación de poderes se debe al filósofo y jurista francés, el barón de Montesquieu, quien inició siguiendo la separación de poderes de Inglaterra después de la guerra, en legislativo, ejecutivo y judicial, inició la teoría de separación de poderes en base a que en 1748 publicó un libro que se llama Espíritu de las Leyes, en donde señalaba que para que hubiera un equilibrio de poderes y no se concentrara el poder en una sola persona, para preservar la libertad y además los derechos humanos de todas las personas y dar seguridad en la convivencia, proponía que el ejercicio del poder
se depositara en un poder ejecutivo, que es el que ejecuta las leyes, en un poder legislativo, que es el que crea las leyes, y en un poder judicial, que es el que interpreta y resuelve conflictos entre personas. Y esa teoría llegó a nuestro país con el triunfo de la Revolución Mexicana. Y este Mesías de Barro, de un plumazo, termina con un sistema político mexicano en base precisamente a la separación de poderes de Montesquieu, que han adoptado la mayoría del mundo, y todo por un capricho, por una venganza en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin preconcebido de convertirse en el adalid de los dictadores del mundo, y además para llevar a cabo su llamado Plan C, que es la cristalización de un sistema socialista en donde la títere de su plan es la señora Corcholata, conocida como la presidenta electa espuria, porque las elecciones fueron elecciones de Estado y además violatorias de todas las leyes electorales, por muchas violaciones a la misma, y que no se logró que las objeciones o las nulidades a la elección prosperaran, porque estamos viviendo un régimen autoritario, un narcoestado y un estado sin orden jurídico, es decir, sin estado de derecho. Y para cristalizar o dejar vigente su reforma constitucional para que los ministros, magistrados y jueces fueran nombrados por las personas, sea por voto popular, el narcopresidente se ufanó en unión de la Corcholata, que es su cómplice, que es su testaferro, y además que es la actora del maximato, en firmar el decreto el día 15 de septiembre para demostrarle al mundo que pudo más su capricho, su venganza, que lo que estudiosos del mundo, entre ellos Montesquieu, abonaron a la democracia y a la república un adelanto en las instituciones para conseguir un equilibrio entre los poderes, para que se preservara la libertad, la defensa de los derechos humanos, y además que los poderes no se concentraran en una sola persona, como de facto ya sucedió con el narcopresidente, y obviamente es una herencia que va a transmitir a la Corcholata el día 1 de octubre del 2024. Y para demostrarlo me permito exhibir el acto triunfalista, abusivo y autoritario del narcopresidente, contando con la complicidad perversa y ruin de la señora Corcholata, que no va a representar los intereses del pueblo para ejecutar y preservar las leyes, como lo señala el artículo 89 de la Constitución Federal
sino para servir a los intereses malévolos y ruines del narcopresidente. El titular del Ejecutivo tiene que publicar esta reforma, que es lo que estamos haciendo este día 15 de septiembre del 2024. Voy a firmar. ¿Cómo ves si la levantamos así? 15 de septiembre, a unas horas del grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador 2024, y el día que saldrá publicado que sale publicado en el Diario Oficial, la reforma al Poder Judicial. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Pues bien, la títere, la señora Corcholata y el titiritero, el narcopresidente, terminaron de un solo golpe con la república, la democracia, la libertad y la soberanía del pueblo de México, al haber cristalizado su capricho, su venganza contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que forma parte de los tres poderes de la Unión y que sirvió como un valladar, como un equilibrio ante los abusos del narcopresidente, y que sucumbió por el autoritarismo y el abuso de poder, por un sistema autocrático, abusivo, que impuso el narcopresidente, terminando con el Estado de Derecho, así como con la libertad y la protección de los derechos humanos, y que la Corcholata, como cómplice, como alcahueta de las ilegalidades y de los actos inconstitucionales del narcopresidente, va a llevar a cuesta toda su vida en unión del narcopresidente para finalmente rendir al basurero de la historia. Muchas gracias.